Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés, Éxodo. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 29. Comenzó este capítulo 12 con la Pascua, cuando Dios le avisa a los hebreos acerca de la libertad. La avisa acerca de lo que tienen que hacer también para ser librados del ángel de la muerte. Acá en el versículo 5 dice, el animal, le dicen que tienen que traer un animal. También hablaba de el comienzo del mes. Versículo 2 dice, este mes os será a principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces a partir de este momento comenzaba el año bíblico y el año donde se iban a contar las festividades. Ese año, a ese primer mes se le llamó Abit, que quiere decir primavera o florecer o comienzo. Y después también para que elijan un cordero, el día 10 de ese primer mes elegían un cordero para ser sacrificado, y ese sacrificio iba a representar la redención. Ese cordero iba a representar la culpa por lo que iba a ocurrir ese día, la culpa de todas las transgresiones que habían hecho los hebreos al haber rechazado a su padre, iba a caer sobre esos corderos. Esta palabra se le dijo a los hebreos. No aparece acá que se le haya anunciado exactamente qué hacer. Se le anunció al faraón que iba a venir una plaga que iba a llevar, ya que iba a matar a los primogénitos. Pero no se le anunció cuándo, ni cómo, ni qué hay que hacer. Por eso, este sacrificio, sí o sí, esos que estuvieron pendientes de las 9 plagas anteriores, que se dieron cuenta del poder del Todopoderoso, que pudieron darse cuenta de que con el Elohim de Israel no se puede jugar, no se puede bromear, son los que podían haber captado o averiguado o entendido qué significa o cómo poder ser libre de esta plaga. No es simplemente cree la sangre del cordero y ya está listo, como la gente piensa. Nos dimos cuenta que hubo una preparación. Desde la primera plaga a la segunda, constantemente se le estuvo tratando de mostrar el poder del Todopoderoso, y al final, el juicio final viene para los que han captado. Quiere decir que si esto representa la sangre de Yeshua en la cruz por nosotros, la persona que logra creer en la sangre de Yeshua como su redención, su libertad, es porque antes entendió el poder del Todopoderoso. Si antes una persona no se sujetó al poder del Todopoderoso, al poder del Eterno, no va a creer jamás en la sangre de Yeshua. Si no investigó, no vio, no averiguó. Por eso es que la persona va conociendo el poder de Dios. La Biblia, el apóstol Pablo dice que una de las cosas para conocer el poder de Dios es por la naturaleza, por las maravillas, por los testimonios, por todo lo que acontece. Por eso uno puede conocer el poder de Dios. Y después de darse cuenta de eso, puede decir, yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero ser parte de ese Dios, de sus promesas, de sus pactos, y ahí encuentra, ¿qué cosa? A su Salvador, a Yeshua. Peperaeo pillala acote había sido co redenciones. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Porque acá parece que los hebreos obedecieron la voz del Todopoderoso, y también algunos egipcios, o algunos extranjeros que van a partir después con ellos. Y eso fue lo que ocurrió
aquella noche. También se le dio la ordenanza de hacer el pacto del pan, la festividad de panes sin levadura. A partir de esa noche, 7 días ellos ya no iban a comer más todas las cosas que tengan levadura, porque la levadura representaba el pecado, la hipocresía, la maldad, la envidia, la codicia y todos esos puntos después de que vos te acercás o sos redimido por la sangre del Cordero, ya tenés que alejarte. Los hebreos, mientras vivían en Egipto, solamente había una cosa en su corazón: odio, rencor, amargura. Y por sí, güey, ¿por qué así Dios nos tiene? Se peleaban entre ellos, se traicionaban entre ellos, odiaban al faraón, porque toda la vida fueron esclavizados. Entonces, todo eso representa levadura. Por eso el apóstol Pablo dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con la nueva levadura de misericordia, mansedumbre y bondad, dice. Eso está escrito en el libro de Corintios. Apóstol Pablo, entonces, tocando este tema para hacer entender ese punto. Ese era el tema entonces de la vez pasada. Versículo 24 del capítulo 12 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La celebración de Pascua era una festividad, Pesat, para siempre, perpetua, de generación en generación. ¿Quiénes celebraban esto? Los hijos de Israel, los que eran parte del pueblo de Elohim. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, porque nos hemos dado cuenta que nosotros somos parte de ese pueblo y por eso celebramos. Y después, versículo 29, ahora sí comienza el versículo 29. Aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Constantemente vemos que Dios advertía, avisaba, mira que va a ocurrir esta cosa, mira que va a ocurrir esta cosa. Recuerden que el primogénito representa la autoridad, el poder, la continuidad de un linaje, la esperanza para la familia. Y el que muera todos los primogénitos de Egipto, quiere decir que se acabó su autoridad, su esperanza, todo. Solamente no murieron los primogénitos de los que creyeron la palabra. Acá hay un texto que quiero ver, el mismo Éxodo, capítulo 4. Vamos a recordar algo. Éxodo 4, 22. Esto es cuando el Todopoderoso le hablaba a Faraón. Fíjense lo que dice ahí. Y dirás a Faraón, 4:22. El Eterno ha dicho así: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi primogénito para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto ya le había anunciado el Eterno a Moisés. La causa por la cual va a venir el juicio contra tu linaje, contra tu descendencia, es porque tú has querido enfrentarte a mi descendencia. Y fijémonos lo que dice en un texto para poder entender algo de profecía. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Bereshit. La disputa y la pelea entre Satanás y su simiente y el ungido y su simiente. Dice versículo 3, vamos a leer. Entonces el Eterno, Elohim, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces capítulo 3, versículo 13, ¿no? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente era lo que estaba representando a Satanás, ¿no? Una fuerza negativa. Y comí. Y el Eterno Elohim dijo a la serpiente, o sea, a Satanás, por cuanto esto hiciste, acá sale una palabra, maldita serás.
La palabra maldita, ¿qué quiere decir? El favor, la gracia, la misericordia, la bondad, el servicio, heredera, todo se va a apartar de vos. A partir de este momento te quedás solo, abandonado, sin esperanza. Eso quiere decir maldito. Maldita, dice, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 es interesante, es una palabra profética. Y pondré enemistad. Enemistad quiere decir una guerra, una constante batalla entre la simiente suya, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el calcañar. Entonces, la profecía dice que ese calcañar representa al pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Entonces, la simiente de la mujer, acá está representando al ungido, al Mesías, que un día va a darle en la cabeza a la simiente de Satanás, que vendría a ser el heredero o la herencia, el fruto del diablo para hacer enemistad a su pueblo. Le va a dar en la cabeza. ¿Y quién es el fruto? ¿Quién es la esperanza? ¿Quién es la fuerza de un ser? Es su primogénito, su semilla, su ser. Entonces cuando nosotros estamos viendo que Dios dice que voy a matar a tu primogénito porque no quisiste dejar ir a mi primogénito, vemos que se está haciendo un cumplimiento de esta profecía que se hizo. Porque Faraón, ¿a quién representa? A Satanás, según las interpretaciones. ¿Y a quién estaba oprimiendo? A Jacob, al pueblo de Israel. No quería dejarle ir. Lo oprimía, le pisoteaba, le hería en su calcañar. Pero la simiente vino, el poder del Todopoderoso, y le dio en la cabeza. Eso son para entender estas profecías. Bueno, volvamos. Entonces, hiriendo al primogénito también, ¿qué ocurre? El primogénito era considerado una deidad, porque era hijo del faraón, que era considerado el dios Ra, el dios de los egipcios. Entonces, al morir el primogénito, quiere decir que el poder del dios de los egipcios muere. Así simplemente. Al morir el dios de los egipcios, el poder de todo el dios de los egipcios muere. Por ejemplo, cuando murió Yeshua en la cruz, ¿qué se entendía? ¿Quién moría ahí? ¿Yeshua quién era? Era el primogénito del Creador, ¿no? El Todopoderoso. Y su hijo, su primogénito, muere en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que el Todopoderoso ha fracasado. ¿Sí o no? Ha perdido. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Que Él volvió a levantarse. Por eso se dice que la resurrección era el triunfo sobre la muerte. Porque lo que quiere hacer Satanás es apartarnos del Todopoderoso, separarnos. Él hace división. Y esa división se logra con la muerte. Entonces cuando Yeshua muere, Él lleva esa culpa que teníamos nosotros, la muerte, por tanto como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, lleva para sí y como hijo de Dios, como primogénito, paga, muere. Entonces Satanás logra su objetivo. Pero se levanta al tercer día, entonces derrota esa muerte. Eso fue lo que hizo Yeshua. Eso se entiende acá. Ahora, ¿qué pasa con los hebreos? Viene el poder para destruir a todo pecado, a toda injusticia, una fuerza, y ellos pintan su dintel con la sangre del cordero, y viene ese ángel de la muerte, y ahí tenía que haber muerte, ¿no? En la casa de los hebreos tenía que haber muerte, pero al día siguiente el hijo de los hebreos estaba vivo. Entonces ese cordero representó la muerte ahí. Fue el que pagó las culpas de ellos. Pero ¿por qué los egipcios sí murieron? Porque ellos rechazaron ese cordero. Entonces la resurrección de los hebreos es la vida de sus primogénitos.
gracias a ese cordero que estaba ya dentro de ellos. Todo eso para entender este punto. Entonces, aquí fue una lucha de poderes y un inocente que pagó el precio de todas las transgresiones, que fue ese cordero, que representaba a Yeshua, que en el futuro sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos entendiendo? Desde el primogénito de Faraón, versículo 29, hasta que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, todos murieron. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. En todas partes hubo dolor y tristeza. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mí. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Eterno como habéis dicho. Al final le dice que se vayan. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no sería correcto que reaccione en ese momento, que se enoje? Maldito Moisés, ¿por qué me hiciste esto? Porque no sería eso correcto que haga. ¿Por qué no actúa así Faraón? Si él no tiene lo más ni dignidad, él no tiene más ni, ¿cómo se puede decir? Ni respeto hacia nadie. ¿Por qué no actúa como un loco vengador? Aquí, por primera vez, Faraón se da cuenta que se equivocó. Aquí por primera vez. Aquí se derrumba el corazón. Él es una persona, ahora está como un humano, un ser humano normal que se ha derrumbado. ¿Entienden, no? Entendé. Y por algo se tango se avisa, porque lo peor que hay es que tu hijo muera por tu orgullo y tu capricho. Él sabe, él se da cuenta que por su orgullo murió su hijo y todos los demás. Lo peor que hay que la gente le ocurra las cosas cuando se le avisó mucho y no quiere entender. Mira, esto va a pasar y no quiere entender y después ve y así se siente terrible. Ya avisándose por no pesaico. Eso van a aprender tus hijos y van a tener ese comportamiento. No vas a poder guiarle más después. Cuando sean grandes van a hacer otra cosa. Le va a pasar esto. Cambia tu corazón. Los padres, si no cambian su corazón, su hijo vive en desastre. Su hijo se corrompe. Si los propios padres no tienen temor de la palabra del Eterno, entonces, ¿cómo los hijos van a querer aprender? Nada. Esa es la verdad. Aquí Faraón entendió: yo soy responsable por lo. Imagínense su heredero, su poder. Por eso, para los egipcios, su primogénito era su fuerza, su esperanza. Como decía Jacob por Rubén: Rubén, tú eras mi fuerza, mi esperanza, mi vigor. Cuando Jacob veía a Rubén, su primogénito, veía otra vez su vida cuando era joven. Así. Esa es su fuerza. Nuestros hijos son nuestra fuerza. Yo cuando le veo a Samuel, él es mi fuerza. Es ese joven, güey. Tal vez era un poco más terrible yo, ¿no? Pero así era. Entonces, perder eso por tu ignorancia, por tu capricho, es lo más duro que puede haber. Es lo más terrible que puede haber. Y muchos papás eso no aprenden, no entienden ese punto. No se dan cuenta a la hora que su hijo ya está en un camino terrible. Bueno, acá sí por fin se rompió el corazón de Faraón. Por eso él habla así: váyanse, váyanse. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué dice. E hizo llamar Moisés a Aarón y a todo. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid al Eterno como habéis dicho. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos
Y miren acá, y bendecidme también a mí. Aparte de decirle que se vayan y que dejen todo y lleven todo, pero acá no le estoy dando permiso para que se vayan, le estoy expulsando, pejó. Le dice, bendíceme. A ver, ¿qué significa esto? A ver, ¿quién puede captar acá qué pasa? Bendice acá. Fíjense bien, dice, bendíceme o bendecidme. Sí, dice, ¿no? ¿Qué significaría bendecidme? Llévense también sus ovejas y vacas como querían y váyanse y rueguen a Elohim por mí, dice. Acá sale rueguen. Nosotros, ¿cómo diríamos esa palabra rueguen? Pidan, ¿no? O oren, orá por mí. El famoso orá por mí. Pero aquí él está humillando su corazón. Él está entendiendo, soy una persona maldecida, fracasada. Acá él no está fingiendo. Aquí por primera vez él no está fingiendo. Aunque después vamos a ver que va a volver a ponerse duro. Pero aquí de verdad no está fingiendo. Acá de verdad le está pidiendo, pidan al Todopoderoso que no se aparte de mí. Así le está diciendo, ¿no? Rueguen a Dios por mí. Dice, bendecidme. Idos y bendecidme también a mí. Entonces la palabra bendecir es que me pidan favores para mí. Ahora, ¿por qué esto él pidió? Realmente él pudo darse cuenta que a partir de ahora su vida no va a ser más igual. ¿Qué es lo que va a hacer? La verdad, aquí Faraón fracasó. Él no sé cómo le vamos a poder reinar. ¿Qué es lo que va a venir? Su pueblo, ¿cómo le iba a mirar? No, y sabemos después qué ocurrió, ¿no? Entonces, hay momentos que una persona llega a esta situación, ¿no? Pero no cambió completamente. Y eso vamos a ver después en el capítulo 13, ¿no? Hasta aquí, aparentemente, él entendió que hizo mal. Por el dolor que tiene. Hay muchas personas también, eso también tenemos que conocer, hay muchas personas que en el momento de sentir una gran pérdida, pueden ser que lamenten, sientan, todo, pero pasando el tiempo, parece que vuelven a entrar en sí, ¿no? Que vuelven a ponerse otra vez como antes y empiezan a actuar otra vez como eran. Ese es el falso arrepentimiento. Bueno. Versículo 33. Sí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Acá dice, los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Ya ellos pensaban, por causa de ellos vamos a morir todos, por favor, retírense. Le empezaban a dar toda clase de joyas, oro, tesoros. Vayan, toda la recompensa por los años que habían servido en vanamente. 35, e hicieron los hijos de Israel, 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura y con arteza y todo lo envolvieron en sus ropas y la echaron al hombro. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué tenían ellos pan sin leudar? Generalmente cuando ellos preparaban el pan, se preparaba así en gran cantidad y se dejaba un tiempo para que empiece a leudar. A partir de que pasaba un tiempo, la masa ya leudaba y después podían comer. Pero en ese momento, como tenían que irse, no hubo tiempo para que leude. Entonces le dijo, ellos empezaron a preparar así y llevaron así mismo la masa sin que leude. Y así mismo empezaron a comer todos los días en el desierto. De ahí sale la tradición o la costumbre bíblica de durante 7 días comer solamente panes sin levadura. A partir de ese momento. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos.
Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dijeron, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Cuántas cosas ellos pidieron, se les dio. No faltó nada. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo Dios juzgó a Egipto a través de esta plaga terrible, con la muerte de los primogénitos, ¿cómo se puede decir? El de destruir el corazón de Faraón, romper su orgullo y al final despojar a los egipcios de sus riquezas y de sus lujos. Y ahora sí, ya los hebreos están listos para salir después de muchísimos años de la tierra de Egipto. Este es lo que se conoce como Éxodo, ¿no? Por eso se llama este libro así, ¿no? Éxodo, que quiere decir salir, salir con la congregación regresando a Canaán. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.